Hola, ¿cómo están? Vamos a comenzar entonces a ver los principios de operación del motor de inducción. Como ustedes saben, el motor de inducción es trifásico y puede ser conectado su estator en delta o puede ser conectado en estrella. Aquí está el cajetín de conexiones. Si se conecta de esta manera, haciendo estos puentes, queda conectado en delta. Y si se conecta de esta manera, queda conectado en estrella. Es importante que recuerden, aquí se ve, aquí entran los tres trifásicos más la Tierra, y entra el cajetín. El cajetín es este. Entonces hay que tener en cuenta esta situación. Aquí podemos verlo mejor. Esta es la red trifásica. Aquí está conectado en delta, como ya dijimos, el motor se mueve en un sentido. Si invertimos una de las fases, él se mueve ahora en sentido horario. Y aquí sucede lo mismo, pero para la conexión en estrella. Hay que tener cuidado porque cuando veamos el circuito equivalente se construye por fase. Y hay que tomar en cuenta si la conexión es delta o la conexión es estrella. ¿Por qué? Si la tensión es en delta, la tensión de fase es igual a la tensión de línea. Aquí se ve claramente. Y la corriente de línea es la corriente de fase por raíz de 3. Hay que tener mucho cuidado allí. Y si la conexión es en estrella, la tensión de fase no es igual a la tensión de línea. La tensión de fase es la tensión de línea dividida entre raíz de 3 y la corriente de línea sí es igual a la corriente de fase. Entonces, eso después insistiremos, pero hay que tener mosca eso. Aquí está el flujo de potencia activa dentro de la máquina. Aquí está el estator, aquí está el rotor. Si esta imagen no se ve bien en la grabación, esto está en Internet. Todas las imágenes de abajo de Internet son las que son gratis. Entonces fíjense ustedes lo siguiente. Aquí entra la potencia que envía o que recibe el motor, que es trifásica. Y él tiene las pérdidas igual que un transformador. Tiene pérdidas en el cobre, que son las pérdidas en la resistencia de sus bobinas, y tiene pérdidas en el hierro, las pérdidas magnéticas, que es la histéresis y las corrientes de Foucault. Después que tú a esta potencia que entró le restas estas pérdidas, tienes una potencia que se transmite al rotor. En el rotor evidentemente también hay corrientes y tienes pérdidas en el cobre. Si tú le restas esas pérdidas del cobre a lo que se transmitió hacia el rotor, pues tienes la potencia mecánica. Ya esto es mecánica, esto no es electricidad ya, es energía mecánica. Mecánicamente también hay unas pérdidas porque hay fricción en los rodamientos, el aire crea turbulencia, en fin, hay que restar esas pérdidas mecánicas y al fin tiene la potencia que es transmitida al eje, a la carga. Vamos a ver un problema porque es muy simple, lo único es que tenemos que acostumbrarnos al nuevo lenguaje. Por ejemplo, tenemos un motor trifásico, motor de inducción, cuya velocidad sincrónica, y cuando usted escuche este nombre, velocidad sincrónica, se están refiriendo al campo rotante, no es la velocidad del motor. Entonces este motor tiene esta velocidad sincrónica y absorbe 80 kilovatios de la red trifásica. Él tiene unas pérdidas, aquí dan la sumatoria de las pérdidas del cobre más las pérdidas en el núcleo, de 5 kilovatios. Y se dice que el motor funciona a 1152 RPM. Entonces nos dicen que determinemos la potencia activa. Bueno, la potencia activa transmitida al rotor es simplemente la potencia que llega menos las pérdidas en el estator. Como eso nos dijeron que eran 5, pues ya tenemos aquí 75. Calculamos el deslizamiento, velocidad sincrónica menos velocidad del motor sobre velocidad sincrónica, nos da el deslizamiento y con este valor podemos calcular las pérdidas del rotor. Esta ecuación es muy fácil de recordar por lo siguiente. Cuando el motor está detenido, está bloqueado, no se deja mover, S vale 1 porque este término se hizo 0. S vale 1. Entonces, todas las pérdidas del rotor es la pérdida transmitida. El
motor se calienta rápidamente porque toda la energía se consume aquí. Si en la medida en que el deslizamiento vaya disminuyendo, es decir, este término vaya creciendo, pues las pérdidas van a ir disminuyendo. Aquí se nos dice que, bueno, multiplican esto por la potencia transmitida al rotor y les da la potencia, que en este caso es 3 kilovatios. Ya al tú restar esto, estás en la potencia mecánica, que son 72 kilovatios. Y si le restas las pérdidas por fricción mecánica, que están aquí, que son 2 kilovatios, te da 70. La eficiencia, como ustedes recordarán, es la potencia de salida entre la potencia de entrada por 100, que son los 87,5 kilovatios, esos que están ahí. Entonces vamos al circuito equivalente. Ya les decía, si usted ve esto es igualito a un transformador. Lo único es que el secundario se está moviendo. Aquí está la resistencia del cobre de las bobinas del primario, del estator. Aquí está la pérdida en la resistencia en las barras de la jaula de ardilla. Aquí están las dispersiones y aquí no está dibujado las pérdidas magnéticas. Pero aquí sí la vemos. Aquí están las pérdidas en el núcleo, histéresis y eddy. Aquí está el flujo mutuo que comunica estos dos señores. Aquí están las pérdidas en el cobre, la dispersión y un transformador ideal. ¿Qué es lo nuevo aquí? Del lado del rotor tenemos una resistencia, tenemos una dispersión y simulamos la potencia mecánica que va a resultar de restar después lo que se transfirió aquí menos estas pérdidas aquí, se simula a través de una resistencia. La potencia que consume esta resistencia es la potencia mecánica, es una simulación. Este circuito equivalente es aceptable para motores de más de 2 HP. Aquí tenemos el dibujo nuevamente de la siguiente manera. Vamos a suponer que aquí tenemos una relación de transformación. Esto no nos va a importar mucho, pero lo más importante aquí es que tenemos una frecuencia del lado del estator, que es la frecuencia de la red, y una frecuencia del lado del rotor, que es S por esa frecuencia del lado de la red. Entonces fíjense lo siguiente. Esta SU2 es S por SU1, porque cuando S vale 1, que el rotor está bloqueado, por esta tensión es la misma. La tensión del lado del rotor, ¿no? XR, que es esta inductancia, es 2pi FR por LR, pero FR es S por FE, que es la frecuencia eléctrica. Si ustedes hacen eso, verán que esta X2 va a quedar multiplicada por S. Y la R2 es la suma de la resistencia del rotor más la resistencia que simula la potencia mecánica. Eso quiere decir que la corriente que pasa por aquí es el cociente de SR1 entre R2 más JSX2. ¿Qué es lo importante aquí? Que ya incorporamos el movimiento, porque esto es una relación de velocidades. Fíjense ustedes que si dividimos numerador y denominador por S, nos queda esta expresión. Y este es el valor interesante porque es el que simula las potencias mecánicas. Bueno, imagínense que ahora todas estas resistencias que están de este lado las multiplicamos por A cuadrado y quedan aquí. Esto no es tan irrelativo porque nosotros vamos a trabajar siempre del lado del estator, porque del lado del rotor lo que tenemos son cosas mecánicas. Hemos llamado R' lo que nos trajimos, ¿no? R'. Y sería entonces R2 sobre S, que sería R'2 sobre S, que es lo que está aquí nuevamente escrito. Pero no se va a escribir así, sino se divide para resaltar R2 y resaltar que esta resistencia de carga es la resistencia de que consume la potencia que se entrega mecánicamente. Y bueno, vamos a dejar hasta aquí la clase para no suspenderla más adelante. Y en la próxima parte, pues vamos a ver cómo se calculan todos esos elementos. Hasta luego.